A un año de haber sido electo presidente, las protestas sociales contra las multinacionales mineras en Perú condicionan la gestión de Ollanta Humala. Hay estado de emergencia y hay garantía. El modelo de crecimiento económico de Perú, con cifras millonarias que aporta la producción minera al erario público, está siendo fuertemente interpelado por las protestas y huelgas contra esos emprendimientos que atraviesan el país. Entramos a un entorno... El ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, reveló que existen proyectos mineros por más de 50.000 millones de dólares a la espera de que se solucionen los conflictos sociales. La renta minera genera el 20% de los ingresos fiscales del país y las actividades de ese sector representan el 60% de las exportaciones peruanas. Perú es el primer productor mundial de plata, el segundo de cobre y zinc y el sexto de oro. Y una tercera parte del presupuesto público proviene de los aportes de la minería. Del impuesto a la renta que pagan las mineras por utilidades, la mitad es redirigido a los gobiernos regionales y municipales, según datos del gobierno. Con ese dinero se financia la ejecución de obras como rutas, centros de salud y colegios. Las protestas que impulsaron a Humala a declarar el estado de emergencia, suspendiendo las libertades individuales, se registran en la norteña provincia de Cajamarca contra el proyecto aurífero Conga y también en la sureña Espinar contra la mina Tintaya de la empresa suiza Xstrata, donde los enfrentamientos dejaron 2 muertos. En el caso de Conga, que planea desarrollar la minería Yanacocha, controlada por capitales estadounidenses de la megaempresa minera Newmont Corporation, los manifestantes exigen que se declare inviable el proyecto porque consideran que dañará las reservas de agua, ya que incluye secar 4 lagunas para extraer oro y cobre. En Espinar, se pide que Xstrata realice estudios de impacto ambiental e incremente el aporte económico voluntario a la provincia. El 64,4% de los habitantes de Espinar es pobre y tiene servicios deficitarios a pesar de los millonarios montos recibidos en 2011 del Estado por regalías mineras. Cajamarca es una de las regiones que más fondos por canon minero recibe, pero ese dinero no ha cambiado la condición social de sus habitantes. Cifras oficiales de 2009 indican que la pobreza afecta al 74,6% de los habitantes de Encañada, uno de los centros más importantes de ese estado, y llega al 75% en Sorochuco. Los que ponen sobre la mesa estas cifras aseguran que la minerofobia obedece a un componente de oportunismo político y señalan que el presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, ya confesó sus deseos de postularse a la presidencia. Por otro lado, los que protestan, entre los que se cuentan dirigentes políticos, funcionarios departamentales y ciudadanos de a pie, le piden a Humala un nuevo modelo de desarrollo que defienda los recursos naturales y ponen en tela de juicio los estudios de impacto ambiental oficiales. Las movilizaciones alentaron una serie de reclamos similares. Según la Defensoría del Pueblo, existen 171 conflictos ambientales activos en el país. La respuesta de Humala fue contundente. Declaró el estado de emergencia en esa región en medio de un gran despliegue de fuerzas militares y fueron detenidos por algunas horas el alcalde provincial y líderes sociales. La controversia por la explotación de recursos naturales se instaló durante la presidencia de Alan García, quien había prometido un impuesto a las exorbitantes ganancias del sector minero, lo que en cuanto llegó al poder en 2006 se convirtió en un aporte voluntario de las empresas. No existe. Las consecuencias políticas de este estado convulsionado llegaron al corazón del partido de Humala. 3 diputados, Javier Díez Conseco, Rosa Mávila y Verónica Mendoza, renunciaron a la alianza gobernante Gana Perú, acusando a Humala de favorecer a los grupos empresariales, lo que significó una ruptura de la izquierda con el oficialismo. Gana Perú, que llegó al poder con 47 legisladores, ahora cuenta con 43, pero sigue siendo mayoría en el Congreso de 130 miembros. La recuperación de la renta que proviene de los recursos naturales es un debate mundial cada vez más fuerte. Y en Perú, las discusiones no solo se escuchan en los foros políticos, sino también en las calles y los mercados.
Hace tiempo que venimos debatiendo este tema en el programa, incluso en la mesa que preparamos para la Feria del Libro también debatimos el tema de los recursos naturales y los gobiernos progresistas, porque las rupturas también están adentro. De hecho, esta semana se alejaron de Gana Perú varios parlamentarios, uno de ellos Javier Díaz-Canseco, un histórico de la izquierda peruana que estaba con Ollanta Humala. Yo tuve la oportunidad de hablar ayer con Javier Díaz-Canseco y le preguntaba, bueno, ¿qué pasó? Y claro, el discurso de Ollanta Humala, cuando fue el proceso electoral, y esto lo mostramos también en su momento, era en contra de gran parte de estos proyectos. Y ahora ha cambiado el discurso, apoya los proyectos y se enfrenta a gran parte de sus bases que en su momento fueron fundamentales para que él pudiera ganar las elecciones. El problema que se le crea ahora a Ollanta Humala es si va a seguir teniendo mayoría en el Congreso, y ahí es cuando estos gobiernos, para conseguir la mayoría, necesitan los votos de la derecha. Porque esto también es parte del problema. Yo le pregunté a Díaz-Canseco, pero si ustedes se van, lo que pasa es que terminan haciendo alianza con la derecha. Lo que él dice, ya están haciendo la alianza con la derecha. Claro, eso te iba a decir, acordate que hace 10 meses está este gobierno, pero para ganar en la segunda vuelta contra la hija de Fujimori, lo que tuvo que, digamos, contó con el respaldo de Alejandro Toledo, que fue presidente de derecha, y con el escritor Vargas Llosa. Ustedes recordarán que de esa manera estaban tan empatados Fujimori con Humala que lo que definió de alguna manera la balanza fue este apoyo a la derecha, y estos apoyos se pagan. Sí, pero ahora también de sectores fujimoristas. Ahora sectores fujimoristas hasta que... Sí, pero también pienso yo que si la balanza está tan justa respecto... Tienen 43 los legisladores Humala y 37 la bancada de Fujimori. También el fujimorismo puede jugar al hacer la oposición y justamente a superar y a frenar todo tipo de proyecto que Humala quiera presentar. Otro rasgo de derecha que me parece que hay que señalar es que esta semana se reunió en Chile con los presidentes de derecha de América Latina, es decir, con Felipe Calderón de México, con Sebastián Piñera de Chile y con Santos de Colombia, de alguna manera para reforzar en lo que se llama el Acuerdo del Pacífico, que por ahora es un acuerdo de integración económica, pero que tiene todos los componentes de defender un modelo que es el modelo de la derecha, ¿no? Que había generado Alan García en su gobierno. En su gobierno, exactamente. Con este tema, a mí me parece que dentro del complejo conflicto minero, y yo creo que hay que abarcarlo así, por eso volvemos tantas veces sobre el tema, porque es complejo y no le esquivamos a esa cuestión. Está el tema de recursos naturales, que cuando un partido de oposición lo cuestiona y llega al gobierno, esos recursos naturales se convierten en recursos fiscales. Entonces la dependencia económica que existe con respecto a este recurso parece ser tan fuerte que después es muy difícil desandar el camino y cuestionar y dejar de lado a las empresas que generan esos recursos económicos. Otro problema que hay con esto es que, ahora voy a volver sobre el tema de los recursos fiscales, voy a hacer una intervención bastante larga, prepárense. Te digo, el otro problema es que también la utilización de esos recursos económicos, lo veíamos en el informe, y no solo pasa en Perú, es que recursos muy importantes para municipios muy pobres no se convierten en solución para la pobreza, sino que se destinan a otros fines. Entonces también hay un problema de ética en el manejo de esos recursos por parte de gobiernos locales. O sea, ahora, zona rica, pero población pobre. Claro, pero el tema, claro, terminan siendo municipios pobres, población pobre, que de repente el municipio se hace rico por un recurso muy importante, pero se olvida del problema de la pobreza de la gente. Es decir, porque si esto le solucionara el problema de la pobreza, estaríamos discutiendo, bueno, ¿es justo equilibrar, resolviendo el problema económico de la gente en detrimento del medio ambiente? Pero ni siquiera estamos discutiendo eso, claro, porque no resuelven el problema social. Entonces, me parece que el gran desafío que está planteando esto y que todavía no lo veo resuelto en ningún gobierno de la región, es el tema de que esto necesariamente genera la necesidad de un nuevo modelo de desarrollo. El tema de la minería yo creo que no se resuelve diciéndole sí o no, se resuelve diciendo de qué forma se hace minería. Una nueva forma de extracción, digamos, que no sea lesiva para el medio ambiente, y después la cosa distributiva. Tal cual, el tema de que sea sustentable desde el punto de vista social y económico, digamos, desde medioambiental y con todo lo que esto implica, con las externalidades inclusive que provoca extraer un recurso minero y que después cómo se va a desarrollar ese recurso, quién lo va a producir, dónde, en manos de quién va a quedar. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales es, ¿puede quedar en manos de una empresa multinacional que tiene este tipo de prácticas? Yo creo que este es el primer punto.
Digamos, no decir no a la minería, pero sí decir la minería en manos de quién. Son cuestiones muy sensibles, casi como cuando hablamos del tema de salud y educación, que no es cuestión de que sea eficiente, entonces la ponemos en manos del capitalista. Pero eso no te genera recursos. Salud y educación no te genera recursos como la minería que... A futuro. No. La educación... Está bien, pero digo en el sentido fiscal que él plantea. Si el 34% o el 35% de los ingresos que tienen fiscales del país proviene de la minería o el 60%, te cambia la ecuación. Claro, prácticamente, y yo escuchaba lo que planteaba Telma, digamos, si a esto le sumás la dependencia económica que tiene, por ejemplo, Perú, del recurso fiscal, encima está este condicionamiento que tiene de equilibrio prácticamente con la oposición en el Congreso, y yo creo que esa oposición de derecha, con ese poder sumado a la alianza con el poder económico, está claro quién gobierna ahí, no es Humala. Este es el gran problema, que me parece que requiere todo un replanteo de la cuestión desde un nuevo modelo de desarrollo, porque es la única forma de entrarle por lo menos al tema de una forma integral y no provocar esta disputa que, como le está pasando a Humala y esta alianza, terminan peleándose y rompiéndose el frente de gobierno, un frente progresista. Le pasó a Correa y le puede llegar a pasar, le pasa a Evo Morales también, y le va a pasar a cada gobierno que no termine resolviendo esto, que me parece que es sustancial en la discusión de minería, el nuevo modelo de desarrollo que eso requiere. Igual en el caso de Humala me parece que todavía está más debilitado que los otros casos que nombraste, porque tanto Evo como Correa asumieron con un 60% de votos, lo cual, tienen otra fortaleza, Pero Humala asumió, por eso yo decía, tiene 10 meses en el gobierno, o sea, no es nada. Y tuvo que llegar a ese acuerdo, como vos mencionabas, con el 15% que le traía Alejandro Toledo, que era fundamental. A propósito, en la semana que comienza, o la próxima semana, va a estar en la Facultad de Ciencias Sociales Hugo Blanco, el dirigente campesino histórico peruano, dando una charla, así que va a ser interesante. Él, desde un primer momento, estuvo en contra del proyecto de Conga y no apoyó tanto a Ollanta Humala, casi como diciendo Ollanta Humala no va a llevar adelante un proyecto progresista, que Javier Díez Canseco sí tenía mayor ilusión, por eso se incorporó a Gana Perú. Estamos hablando de dos personas históricas, se puede decir, de la izquierda peruana, que incluso caminaron juntos en muchas oportunidades, formaron partidos juntos, fueron candidatos desde presidencia, legisladores, durante mucho tiempo, y justamente el debate entre ellos mucho tuvo que ver con los recursos naturales. Pasa a ser casi un debate central, pensando en países que en otros momentos se podía debatir sobre la clase obrera, y hoy el debate central parece ser esto de los recursos naturales. ¿Cuándo va a estar Hugo Blanco y dónde? No recuerdo si el martes o el miércoles, en la sede de Marcelo T. de Alvear, de la Facultad de Ciencias Sociales, Marcelo T. de Alvear, el martes, acá me dicen, a la tardecita, en Marcelo T. de Alvear y Uriburu. Bueno, allí estaremos.